Julio Yáñez. Él es magíster en Historia Económica y Políticas Económicas. Vamos a estar charlando sobre los problemas de la economía por el efecto del coronavirus. Así que en un ratito vamos a estar charlando con el amigo Julio Yáñez. Saludamos a la gente que ya se está enganchando en la transmisión. Un segundito nada más, Julio, y ya te vamos a tener en vivo a través de nuestro Instagram. Bueno, la gente que ya empieza a conectarse, esperamos que se conecten unas cuantas personas y comenzamos a transmitir. Le vamos a dar el paso al amigo Julio Yáñez, que ya está aquí. Lo tenemos por ahí mientras esperamos a Julio que se conecte. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Juan, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Acá estamos listos ya para comenzar la charla sobre este tema que la economía a nivel mundial y a nivel nacional los tiene preocupadísimos a todos, ¿verdad? Teníamos preparada la primera pregunta sobre la relación de la cuarentena y, bueno, esto puso freno a la economía desde el comienzo, ¿no? La caída de exportaciones, el ingreso de divisas. ¿Cómo estamos parados hoy ante esto, la Argentina? ¿Cómo está parado? Bueno, digamos que la Argentina es un país que ya venía golpeado en forma previa. Sí. Sabemos que tenemos un problema serio con nuestros acreedores, un montón de vencimientos que se han acumulado y que financieramente son insustentables. Uh-huh. Se está cortando, Julio. A ver si... Sí. Ahí te estoy escuchando bien. Ahí está bien. Bueno, sí, ahí te escucho. Lo que estaba planteando que este problema no es solo para Argentina, sino que es un problema a nivel global. Sí. Estamos viviendo un momento muy especial y hasta inédito en lo que es la economía y la economía como ciencia. ¿Y por qué inédito? Porque si uno se pone a pensar, en realidad estamos adoptando medidas que se adoptaban en la Edad Media. Cuando aparecían este tipo de pandemias, en realidad la única forma de afrontarlas era con cuarentena, ¿no? Esto de afrontar con la cuarentena nos golpea muy duro, porque en realidad comienza a haber un problema muy serio que es... No se escuchó ahí cuál es el problema serio. No se escuchó lo que dijiste. Cuando dijiste es un problema serio... Se corta mucho. Sí. La mano de obra no puede exigir fuentes de trabajo, ya que provoca dos problemas. El primer problema es en cuanto a producción. No se puede producir la misma cantidad de bienes que previo a todas estas medidas. Entonces, viene el segundo problema. Como no se producen bienes, y hay un montón de bienes que comienza a haber menor cantidad, tampoco las empresas pueden generar ingresos. Y si las empresas no pueden generar ingresos, entonces no pueden sostener el salario de sus empleados. Y entonces acá comienza a haber una serie de cambios que podríamos decir de paradigmas, porque generalmente, al menos desde el punto de vista de la economía dominante, los problemas económicos siempre se han planteado desde el occidente de resolverlos a través de los mercados. Y este es un problema que los mercados no pueden resolver, porque si no hay ingresos, pero las empresas continúan teniendo todas sus cargas, es decir, ya sea, cuando hablamos de empresas, no me refiero solo a las grandes empresas, me refiero a las medianas, a las pequeñas, a los comercios, y sobre todo los comercios, las pequeñas y las medianas son las que generan mayores fuentes de trabajo. Si no pueden generar ingresos, pero tienen que seguir pagando sus alquileres, ¿sí? Tienen que seguir pagando las cargas tributarias y tienen que pagar los salarios
de sus empleados, la pregunta Sí, es, ¿cuánto tiempo es en que se puede sostener esto? Y a partir de exactamente. ahí, entonces, de cuánto tiempo se puede sostener, de acuerdo a la organización social y económica de cada país, son las respuestas que se van brindando. Por ejemplo, en Estados Unidos escuchamos que el desempleo aumentó a 30 millones de personas. Y Exactamente. esta gran cantidad de personas que se han sumado a los desempleados que existían previamente, nosotros nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cómo se sostienen? Indudablemente ellos tienen el instituto o la institución del seguro de desempleo. En nuestro Sí, caso, en la Argentina, digamos que hemos adoptado otro tipo de medidas. En este caso, es el Estado, ya no a través de seguros de desempleo, sino de distintas programas de medidas de seguridad, sí. asistencia, sí, exactamente, programas de asistencia económica que intenta sostener la situación. Ahora, en Argentina, si vos pensás, ya veníamos con un problema previo serio, que lo Sí. había comentado el actual presidente, cuando haciendo campaña indicaban la cantidad de personas que tenían riesgo de no tener el alimento necesario. Sí. Sí, se está cortando, Julio. Bueno, ahora hay un desempleo que en estos meses se produjo hasta abril de este año, de 558.000 personas perdieron el empleo en Argentina. Bueno, esto agranda la brecha y el problema social que ya venía arrastrando, ¿verdad? Se corta. No sé si la gente que nos está viendo lo puede escuchar a Julio. ¿Vos me escuchás bien, Julio? Y se queda congelada acá la imagen. A ver, esperemos un segundito a ver si se destraba, porque este es el momento, lo más lindo de la conversación con el profe. Yo no te puedo escuchar, profe, ni ver. Ahora, ahí te vi que te moviste. Bueno, a ver, ¿vos me escuchás? A ver, le decimos a Octavio si él lo puede ver al profe, acá a mi colaborador, desde su Instagram. La gente que nos está mirando, a ver, ¿lo pueden escuchar al profe? ¿Lo ven? ¿O es mi celular que estoy transmitiendo? Octavio, se corta la conexión al profe, no se escucha. Bueno, profe, a ver, Carolina Flores nos está escuchando, se está cortando, profe, de nuevo. Dice que te aproximes al módem por acá. Eh, tuvimos ya complicaciones, estuvimos haciendo una prueba hace un ratito y ayer para conectarnos con el profe. A ver, ¿me escucha ahora, Julio? Se escucha entrecortado. Bueno, decíamos que se habían sumado en este mes 558.000, hasta abril, 558.000 desempleos a los ya desocupados que tiene la República Argentina, ¿verdad? Sí, bueno, estábamos hablando del tema de la alimentación de las personas y que eso se trata de paliar con la tarjeta alimentaria, pero Sí, el problema es como que se va agravando a partir de la cuarentena, porque sí, lo que plantea el actual ministro de Desarrollo Social, Arroyo, es que antes había sí, que cubrir las necesidades de 8 millones de personas y ahora ella las calcula en 11 millones de personas. E incluso en entrevistas radiales o televisivas que tuvo, él indica que estas personas son personas de clase media que viven en el día a día, por ejemplo, no sé, remiseros, albañiles, jardineros, sí, que antes podían generar su ingreso y, por supuesto, sí. satisfacer estas necesidades básicas y ahora no. Se corta, profe. Bueno, muy bien, estábamos hablando de las personas que están. Hola, profe, dice acá. Bueno, se está cortando, Julio, a ver si ahora me escuchas bien. ¿Me escucha ahora, profe? Ahí te escucho. Bueno, Lo que te decía, decía. no sé si vos me escuchás bien. Ahora Ahí sí, sí, está. sí. Perfecto.
Entonces, lo que te planteaba, las empresas al no generar ingresos tampoco pueden pagar impuestos. Y acá hay que pensar que los impuestos son el principal ingreso que tiene todo Estado. Y estamos hablando que al Estado se le suman mayores gastos, eso que normalmente nosotros llamamos gasto público, y se le reducen sus ingresos. Entonces acá la pregunta es, bueno, ¿esto cómo se va a financiar? Y generalmente cuando uno piensa en cómo financiar estos gastos, se hace el siguiente planteo. Uno que es raro en Argentina, todavía no llegamos. Uno que es raro en Argentina, aumentamos impuestos, ¿no? Pero eso lo tenemos que descartar porque no hay ingresos. El otro, raro en la Argentina, nos endeudamos. Pedimos plata prestada, sea internamente o externamente. Las fuentes de crédito están cerradas, ¿no? Justamente porque estamos tratando de ver cómo pagamos lo que ya recibimos previamente. Como se decía antes, encender la maquinita. Exactamente. Todavía tenemos otra forma. Podría ser tratar de vender determinados bienes públicos o bienes que tiene el Estado. Digamos que eso también está cerrado en un momento que nadie va a querer invertir y mucho menos en Argentina. Y entonces ahora sí viene... Pero siempre lo mejor se corta, profe. Y ahora viene, ¿qué viene, profe? Dígame. Ahí se ve bien. Ay, se corta, ¿eh? No escuché que era lo que se viene. Que indudablemente tiene sus efectos inflacionarios y quizás no se sienten todavía esos efectos inflacionarios justamente por la alta recesión que tenemos. Pero ¿hasta cuánto es sostenible o cuál es el volumen en el que el Estado puede continuar emitiendo sin llegar a un riesgo? Antes de una hiperinflación siempre hay lo que se llama una inflación galopante, cercana al 90%, 100%. Al menos por las estimaciones de los principales analistas, todavía no estamos en esa situación. O sea, las estimaciones para este año que fui leyendo, que fui escuchando a través de distintos economistas, la calculan en un 44, un 46%. Pero el problema también es a futuro, porque es como que transitando en este momento por esta crisis, no estamos pensando, bueno, ¿qué va a ocurrir el día después? Quizás hay sí gente que lo piensa, pero digamos que a nivel Estado al menos o a nivel gobierno no se nos muestra cuál va a ser el futuro, quizás porque tampoco lo pueden tener demasiado claro. Pero demasiado claro. Exactamente, pero lo que pensamos, creo que la mayoría de las personas que tenemos fuentes de trabajo es, bueno, cuando se logre salir de esta cuarentena, que todavía no sabemos en nuestro caso en qué momento va a ser, la empresa todavía seguirá existiendo. Entonces, ahí también viene una serie de conductas y hábitos que nosotros vamos cambiando en cuanto al manejo ya de nuestros ingresos privados, ¿no? Es decir, una consulta. Sí. Levanto la mano como en clase, profe. ¿Usted cree que este ingreso familiar de emergencia, el IFE, es una buena medida que ha tomado el gobierno y durante cuánto tiempo lo va a poder sostener? Bueno, en cuanto a si es una buena medida, más que una buena medida, quizás sea la medida que tuvo que tomar sí o sí, para no dejar sin un mínimo respaldo de dinero a muchas familias o a muchas personas que se tienen que sostener. Y la segunda pregunta es además esta gente no la va a guardar, sino la va a hacer circular. Exactamente, la va a gastar y lo más probable en alimentos. Exactamente. La segunda pregunta es la más difícil de contestar. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias se había hecho por única vez, creo que en el año 1933, si no me equivoco, y todos los años se vuelve se vuelve a prorrogar o tenemos que seguir soportándolo. Entonces el tema es, una vez que pase esta cuarentena, que podamos volver a salir de la calle, y habrá que ver en qué modo podemos salir a la calle, porque
por lo que estamos escuchando, esto ya no es a nivel económico, sino a nivel sanitario, por lo que escuchamos de los principales infectólogos, es que esto por lo menos por 1 año y medio va a continuar así hasta que haya una vacuna o haya algún tratamiento que indudablemente nos permita circular con cierta tranquilidad si nos enfermamos. Entonces, el tema es difícil de decir, bueno, ¿hasta cuándo se va a continuar con este ingreso de emergencia? Por ejemplo, hoy, profe, estaba leyendo que Francia suspendió el pago de alquileres y de facturas de luz, gas y agua, y también se hacía cargo de los créditos. ¿Esto se puede llegar a realizar acá en nuestro país? ¿O sería...? No, como poder se puede, es una decisión política, pero siempre está en función de cuánto va a continuar emitiendo el Estado. O sea, cuánto es el volumen. Uno de los cálculos... Bueno, veníamos bien, se cortó, profe. Se cortó. A ver. Cuando nosotros en economía analizamos los ingresos y los gastos del Estado, siempre calculamos si hay superávit o déficit. Por ejemplo, por supuesto que la Argentina tiene un déficit casi crónico. Y el déficit, con todo este peso que está asumiendo el Estado, se está calculando más o menos en un 5% del Producto Bruto Interno. Para los que nos escuchan, y para lo mejor escuchan que es el Producto Bruto Interno, pero no están familiarizados con él, tienen que pensar en la producción de un país que a su vez se va a transformar en el ingreso que se va a distribuir a todo ese país. Con respecto a este indicador, por supuesto que todos los países, salvo, yo te había comentado hoy en una conversación privada, salvo los asiáticos, el Producto Bruto Interno está siendo negativo en todos los países, se está reduciendo en forma importante. Quizás para ser más gráfico, cuando estamos en las clases, siempre cuando planteamos estos temas con los estudiantes decimos, bueno, piensen en una torta, eso sería el Producto Bruto Interno, una torta que vamos a repartir distintas rebanadas para distintos sectores sociales, y si se va achicando, esta torta se hace más chica, pero los comensales por ahí son los mismos o todavía son más, con lo cual el problema se va agravando. Ahora el tema, con estas reducciones que viene padeciendo la Argentina de reducción o disminución de su Producto Bruto Interno, yo ya no les puedo hablar casi de torta, dentro de poco voy a hablar de bizcochito, de alfajor, no sé, y esto, esto lo que nos indica que va a haber mayores problemas en cuanto a, bueno, cómo se distribuye el ingreso, ¿no? Y eso lleva al problema justamente del consumo. En definitiva, ¿cuál va a ser el consumo de las personas? Y va a depender de los ingresos que tenga esa persona. Va a haber personas que indudablemente su preocupación principal va a ser el alimento, va a haber otras personas que a lo mejor siguen teniendo ingresos, pero no van a hacer los gastos normales, pensando en el futuro, esto que yo te planteaba, bueno, cuando salgamos de esta situación, continuamos con este trabajo, fíjate una situación inédita, que hay gremios que aceptaron reducción de salario en un momento que continúa siendo inflacionario, siempre con la perspectiva de mantener la fuente de trabajo. Otro gremio que es el de la construcción aceptó los despidos de la empresa Techin, de acuerdo a lo que habían dicho ellos, se había previsto en forma previa, que bueno, era un acuerdo entre la empresa, sindicato y se ve que los trabajadores. El tema es que de pronto, en una crisis de este tipo, y sobre todo cuando comienza que una empresa tan importante despida gran cantidad de gente, es como que invita a los demás a repetir esa fórmula, ¿no? Entonces, quizás... Bueno, se corta nuevamente, Julio. Se corta, Julio, se corta. No te escucho. Qué lástima. Lo mejor de la charla. Bueno, estamos hablando con el profe Julio Yáñez, magíster en Historia Económica y Políticas Económicas.
El mejor de la charla se está cortando. A ver, ahí lo estamos recuperando. Aquí Houston, ¿me escuchan? ¿Me escuchan en Villa Adelina? Bueno, muchísima gente se está enganchando en esta transmisión, en esta charla que estamos teniendo con el profe. A ver ahora, Julio. ¿Seguimos probando? A ver quién manda mensaje. Julio. Sí. ¿Vos me escuchás, Julio? Bueno, no sigamos. sé si vos me escuchás. Ahora sí. Bueno, sí. No, lo que te planteaba es que por eso quizás la reacción también del presidente cuando se enoja, ¿no? Y hablando por televisión a todo el público, comienza a hablar de los empresarios miserables, ¿no? Cuando los empresarios también, no son todos los casos, pero la mayoría viene muy golpeados. Acá otro profe dice, Techín se rige en ese caso por el régimen de trabajadores de la construcción. Sí, porque no, tengo entendido que era por contrato, ¿no? Y a lo que yo, sí, digámoslo. Sí, estamos de acuerdo. Por eso digo, estaban de acuerdo tanto el sindicato, la empresa, como los trabajadores. Lo que yo digo no es el hecho de que, o sea, no estoy reflexionando sobre... En este caso, la situación le vino como anillo al dedo para deshacerse, bueno, de un grupo de trabajadores que bajo las circunstancias iban a quedar igualmente sin trabajo, ¿no? Por el parate mundial que había. Sí, no, yo lo que planteo no es este caso específico. Sí, yo te escucho perfecto. No sé si vos me escuchás a mí. Sí, perfecto, ahora sí. Crucemos los dedos que se llama... Bárbaro. No, yo lo que planteaba no es este caso específico que había un acuerdo, ¿no? Entre empresario o empresa, sindicato y trabajadores. Lo que digo que el despido de gente, de tal cantidad de gente. Sí, en un mes y medio, en 2 meses hubo casi un poquito más de medio millón de desocupados, algunos que han quebrado las empresas, otros han sido despedidos, pero bueno, esto estoy diciéndolo porque se está cortando. Se vuelve a cortar, Julio. Bueno. Se vuelve a cortar, Julio. A ver si lo tenemos ahí. Ahora me escuchás. Te veo que te mueves. Hola. ¿Ahí me escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Sí? No, yo lo que planteaba no es este caso específico, sino que lo que decía que este caso puede hacer que escalen otros despidos. O sea, esto indudablemente era un acuerdo. Era un acuerdo que tenían, está bien, está dentro de este contexto que nos indica el profe, y que está bien, era un acuerdo. Pero bueno, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo de lo que ocurra. Ahora, el tema es la caída en la producción. Yo, por ejemplo, acá te agarré una serie de industrias y la caída mensual de febrero a marzo de esas industrias. Si querés te lo voy diciendo. Bueno. Este es un informe de coyuntura económica que saca una consultora que es Jerez. Por ejemplo, te dice, el sector automotriz de febrero a marzo cae 36,4%. El sector del acero cae 27,3%. La refinación de petróleo cae, siempre de febrero a marzo, 15,3%. La faena de ganado vacuno, 5%. Molienda de soja, 9,6%. Molienda de trigo, 12,6%. El índice Construya, que es sobre la construcción, cae 31,4%. Despachos de cemento cae 36,4%. Y el último dato que tengo abril, que es de una videoconferencia que economistas Marcos Ochoa y Joaquín Belgrano, ellos indicaban que el cemento había caído en el mes entre marzo y abril 46%. O sea, fíjate cómo va aumentando la caída. Bueno, y justamente tenés, por ejemplo, el gremio de la construcción es el que más mueve, ¿no? Hay dos,
Claro, hay dos gremios muy importantes, el de la construcción y el automotriz. Y el de la automotriz está golpeado también por lo que ocurre en Brasil. Entonces, esos dos gremios son multiplicadores de trabajos indirectos, ¿no? Claro, exactamente. Entonces ahí tenemos Bueno, un indicador acá por lo menos. en Tigre, que está la fábrica de Volkswagen y la de Ford, según el municipio ya están habilitadas como para volver a abrir las puertas a los trabajadores y esto le da empleo a 6.000 y pico de personas, ¿no? Claro, sí, no sé cómo harán el protocolo, porque no sé si el espacio realmente es amplio como para que estén separados, irán a trabajar ciertas horas unos Por turno, y claro. ciertas horas otros. Sí, sí. Claro, porque eso es difícil Sí, de sí, poder controlar. debe regir algún protocolo que lo habrá Sí, puesto o la provincia de Buenos Aires o el municipio de Tigre en este caso, ¿no? sí. Sí. Eh, bueno, el panorama digamos que no es muy alentador, ¿no? Uh-huh. Eh, Julio, sí. estábamos hablando de baja de producción, baja de consumo a nivel mundial. Esto tiene efectos sobre las bolsas y mercado de valores. Sí. ¿Cómo afecta esto a la gente común, digamos? ¿En qué me afecta a mí que baje la bolsa de valor, que se desplomen las bolsas del mundo, por ejemplo? Como ha pasado a Claro. principios de cuarentena, ¿no? Bueno, a ver, que se desplomen las bolsas del mundo está indicando indudablemente un problema en lo que sería la generación de riqueza de las empresas. Y entonces acá va a depender también de cómo uno está ligado con ese tipo de actividades. Por ejemplo, hay industrias que si vos lo analizás, en este momento están muy perjudicadas. Suponete, la industria aeronáutica, ¿no? Sí, La industria del turismo, sí. eh, La el gastronomía, petróleo, el el petróleo. petróleo, el Sí. petróleo que se desploma. Eh, Y no, la subida sí, drástica del dólar, dice, pero acá nos pregunta sí, eh, la subida drástica del dólar. El dólar subió acá en la Argentina, ¿no? Seguramente sí. está hablando de este tema. Bueno, pero de todos modos, a eso habría que tomarlo con cierta precaución, porque, por ejemplo, hay otros países que han devaluado más que nosotros. Brasil devaluó más que nosotros con respecto al dólar. Entonces, es más, yo te planteaba de estos dos economistas, Marcos Ochoa y Joaquín Belgrano, que ellos lo que indicaban es como que nos estamos atrasando en cuanto a tipo de cambio. Uh-huh. O sea que hay ¿Sí? que Aparte, devolver. bueno, nosotros con el problema de que tenemos distintos mercados, ¿no? Pero Sí, ellos se referían al mercado oficial, ¿eh? sí, Ellos sí, se sí. referían al mercado oficial. De hecho, el primer economista, Marcos Ochoa, había hecho todo un trabajo sobre el dólar real promedio y lo había calculado cuánto debería ser en este momento. Él fue muy cauto en esto. Él dijo que en realidad era un cálculo teórico, que no se lo puede tomar como un indicador genuino, porque realmente es muy difícil en estos momentos indicar cuál Sí. es el dólar que nosotros El valor llamaríamos de que equilibrio. Y él lo que sí, planteaba era que el valor era más o menos 78 o 79 pesos. Eso promedio sí. histórico llevado a moneda actual. Nosotros tenemos periodos incluso donde el tipo de cambio se queda muy atrasado, ¿no? Que es una forma también de tratar de anclar los problemas inflacionarios Uh-huh. en la Argentina. Pero bueno, eso te podría decir con respecto al dólar. Sí que no somos lo que más devaluamos, por lo menos con respecto al dólar, vuelvo a repetir. Ajá. Y que Brasil devalúe más que nosotros, ¿eso a nosotros nos beneficia o nos perjudica? Eh, no, en principio, cuando vos te quedás atrasado con el tipo de cambio, digamos que es más accesible que vos importes bienes de ese país que devaluó más que el tuyo y que Sí. sea más difícil de colocar tus mercaderías, porque en ese país tus mercaderías se encarecen y a nosotros se nos abarata. O Ajá. sea que eso No sería bueno para nosotros. O sea, para la industria local, digamos. Para el que es importador, por ahí sí. tampoco puede funcionar salvo la que está referida a los alimentos. Claro. Bueno, profe, ¿me está escuchando? ¿Me escucha Julio?
Qué difícil que es hacer, pero bueno. Ahora me está escuchando. Sí, es difícil, se nos cortó mucho hoy. A mí me pasa lo mismo con los chicos, quédate tranquilo. La estuvimos remando. ¿Cómo termina todo esto económicamente? ¿Cómo cree usted que vamos a... Esto dicen que va a durar, o sea, la cuarentena, el aislamiento social obligatorio, en teoría va a llegar hasta julio, si Dios quiere. Por ahí se empiezan a reactivar ya de lo que es educación en agosto o fines de agosto. Sí. Calculándole para septiembre, ¿cómo estaremos parados nosotros, los trabajadores, ¿no? Y bueno, y cómo se recupera esto, ¿no? Sí. Bueno, te digo lo que yo creo, que no necesariamente puede ser lo que va a ser, pero es la percepción que tengo. Sí. Yo creo que va a ir ocurriendo esto de que se van a ir liberando de a poco determinado tipo de actividades, con lo cual se va a aliviar un poco la situación. Igual la situación no es buena. Creo también que hay un hecho importante que es si se llega a un acuerdo o no con los acreedores externos, que sería un alivio por lo menos para la planificación del país. Uno de los aspectos que han ido nombrando desde el gobierno es que ellos nunca pueden presentar un plan económico hasta que no tengan arreglado el tema de la deuda externa para saber cuándo se van a hacer sus pagos, en qué momento. Entonces, por lo menos si se cierra ese acuerdo, es como que al menos esta excusa ya no hay. No sé si después dirán, por la cuarentena no puedo tener un plan económico, pero para saber dónde vamos. Pienso sí lo que me atemoriza un poco es que esta situación no se vaya de las manos, porque es una situación muy precaria. Hasta ahora no hubo ningún estallido social, se mantuvo todo bastante tranquilo, pero la Argentina ya tiene una historia de no hace muchos años, a lo mejor para los que son jóvenes es mucho, pero tenemos la experiencia de 1989, cuando estuvo la hiperinflación y vimos la reacción de la gente, y después tuvimos el 2001 con la reacción no solo de lo que se llama normalmente las clases populares o las clases más marginadas, sino también la clase media, protestando en las calles, rompiendo bancos. A mí un poco lo que me da temor es, eso sería el peor de los escenarios. Exactamente. Claro, hasta ahora está todo muy tranquilo, por lo menos en la superficie, ¿no? Bueno, yo creo que con el implemento del IFE, el ingreso familiar de emergencia, esto calmó un poquito los ánimos y bueno, la gente al tener un poquito de dinero y poder comprar lo mínimo, lo básico para alimentarse, hace que se calme un poco la situación social, ¿no? Claro, el tema que vos tenés que pensar son 10.000 pesos, ¿no? Y los precios siguen aumentando. Claro, y los precios siguen aumentando. Además. O sea, en este momento es como que está paliando la situación, ¿no? Pero bueno, por ahí después aumentan ese ingreso. Pero bueno, es una situación que es difícil sostenerla en el tiempo. Sí, y también lo que estaban reclamando muchos en hospitales, los insumos para los hospitales, ¿no? Porque en teoría se está esperando para este mes ya, bueno, el pico máximo, fines de mayo, primeros días de junio, el pico máximo de esta pandemia acá en la Argentina, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que esta enfermedad en realidad lo que puso sobre la mesa son las fortalezas y las debilidades y carencias que tienen los países, ¿no? Y esto está tanto en cuanto a su organización social y económica, como realmente a todo tema de infraestructura que tiene que existir. Porque esto de que en los hospitales no hay insumos no es solo con esta pandemia, sino que viene de mucho tiempo atrás. Yo veo como que los médicos, no sé, cuando me ha tocado estar por familiares en distintos lugares, distintas clínicas u hospitales, yo veo que los médicos hacen malabares.
y hacen maravillas en Exactamente. realidad, porque tienen muy pocos recursos y a esos recursos los exprimen al máximo. Pero ahora llega un momento crítico en el cual esa falta de insumos es riesgoso para, no solo para su actividad, sino para su vida y la de su familia, de no contagiar también a su familia, ¿no? Julio, Entonces, sí. quiero agradecerle estos minutos. No sé si quiere agregar algo más a esta charla. Da para hablar 2 horas, pero yo Sí. la quiero guardar en la historia de Instagram y después reproducirla en nuestras otras redes. Perfecto. No. Yo creo que más o menos, por lo menos dimos el pantallazo de lo que ocurre hasta acá, ¿no? Exactamente. A futuro a mí se me hace muy difícil pronosticarlo. Yo calculo que hay otra gente que ya lo está analizando, lo está estudiando y bueno, tendrá propuestas como para tratar de salir de esto, ¿no? Exactamente. Bueno, esperemos que también nos deje una enseñanza todo esto, y bueno, estar preparados ya para lo que viene. Julio, muchísimas gracias, ¿eh? Justo se cortó. ¿Me escucha, Julio? Bueno, acá leemos, muy buena la exposición del profesor. La continuamos otro día, dice Machi. Bueno, el profesor, bueno, varios profesores nos estuvieron mirando. Julio, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos, Juan. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy bien, así pasaba Julio Yáñez, magíster en Historia Económica y Políticas Económicas. Estuvimos charlando un ratito, se nos cortó un par de veces, pero bueno, agradecemos a Cecilia García que nos estuvo mirando, a Estefanía Machi, un gusto volverlo a escuchar, profe, dice. Excelentes. Bueno, acá sos un genio, profe, bueno. Saludos al profe Quintela también. Bueno, muchísima gente se enganchó en esta transmisión.